Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, yo soy Hertz y estamos hoy en un nuevo mini videito. Y bueno, vamos a continuar con esta pequeña saguita de lo que sería unit testing en Python, ¿ok? Este video no lo tenía pensado hacer, de hecho salió así de improviso por un comentario que vi, que es el de si es mejor unit test o PyTest. Y bueno, esta parte de unit test pues es una cosa que ya viene en Python, incluida en Python 3 desde hace varias versiones. Entonces pues bueno, vamos a jugar con esto un rato y les voy a mostrar cómo es que se usa, porque bueno, sí, muchos me preguntaron qué es mejor, si PyTest, si usar el módulo de documentación de testing o qué. Bueno, pero no sin antes hacerle promoción a mi sitio web hzcode.ga. Y bueno, en este sitio van a tener todos mis cursos disponibles. Si van a adquirirlos, por favor háganlo o desde este sitio web o desde los enlaces que están en la descripción. Me ayudan muchísimo si hacen eso. Y bueno, todo este contenido pues ya saben que siempre está actualizado. Si algo en algún momento se queda deprecado, pues prácticamente de inmediato trato de arreglarlo y cosas así, ¿ok? De hecho voy a actualizar este curso en poco tiempo, pero bueno, en general les recomiendo que vengan aquí a este sitio, pueden visitarlo y van a ver que no se van a arrepentir cuando quieran los cursos desde aquí, ¿ok? Pero bueno, prácticamente vamos a hablar de unit test como un unit testing framework. Espero que para este video ya todos ustedes hayan visto mis videos de PyTest para pruebas unitarias y de TDD con Python, ¿ok? También usa PyTest. Esto se los digo porque es necesario tener esas bases de conocimiento, por lo menos del primer video, que es el de PyTest pruebas unitarias, pero no me voy a detener explicando qué es una prueba. Simplemente cómo es que ejecutas pruebas con este framework que ya viene integrado en Python desde hace muchas versiones, ¿ok? Fíjense, para poder usar esto, el módulo que anteriormente se trabajaba de forma nativa en Python era este, doctest. ¿Qué ocurre? Que para usar doctest tenías que hacer algo medio extraño, porque tenías que escribir entre estos comentarios, ponías, por ejemplo, un texto, el nombre de la prueba, y posteriormente escribías esta parte de aquí, escribías cuál era el resultado que tú esperabas, lo que querías ejecutar, lo que le mandabas. Haz de cuenta que esto era lo que tú ejecutabas y esto es lo que esperabas. Y por último, únicamente llamabas a doctest y tratabas o ejecutabas esto. ¿Qué ocurre? Que hacer esto en módulos normales resultaba ser un poco engorroso, porque fíjense, tienes que declarar todas estas pruebas aquí mismo. Entonces esto como que se veía mal y bueno, la verdad es que a mí nunca me gustó esta forma de usar esto para hacer testing en Python. Por eso, pues bueno, en su momento descubrí PyTest, lo estuve usando bastante tiempo, a día de hoy es creo que lo que más uso, pero Unit Test en general es un paquete que, como pueden estar viendo, nos permite ejecutar pruebas. ¿Cuál es la diferencia principal que tiene Unit Test y PyTest? Pues bueno, PyTest ya saben que para escribir una prueba tú pones primero una función, le haces, bueno, el nombre del módulo en específico se tiene que llamar test-bajo y el nombre de qué archivo es, ¿ok? Ahora, después una prueba la defines con la palabra def y es una función común y corriente. Simplemente le vas pasando varios parámetros, le puedes pasar decoradores de PyTest y cosas así. Esto cambia un poquito en unit testing, ¿ok? En unit test lo que haces es trabajar este módulo basado en clases. Ahora, aquí no vas a usar decoradores por lo general. Aquí lo que declaras es una clase, que es la que te dice cuáles las pruebas que vas a ejecutar, te importas lo que vas a probar y prácticamente este es el código para hacer pruebas. De hecho vamos a hacer algo muy similar, pero todo se basa en clases, ¿ok? Y pues bueno, la parte del test-bajo, pues esto se queda como un estándar, pero realmente aquí no es necesario. ¿Cómo corro las pruebas aquí? Bueno, las pruebas aquí se corren con esta cosita de aquí, con esta instrucción de aquí. Entonces,
¿Cómo es que ejecuto todo esto? ¿Cómo es que hago todo esto? Bueno, vamos a verlo. Primero que nada vamos a crearnos una carpetita que yo le voy a poner unit test -python, ok, para que no se llame igual que el paquete y no haya problemas ahí. Ahora voy a abrir un git bash here, y únicamente voy a hacer un cd espacio, tomo la carpeta, la arrastro, la suelto, enter, ok. Con esto ya tengo acceso al módulo, pero todavía me falta abrir una terminal donde voy a correr todo esto. Esto lo voy a abrir con el cmd solo porque corre más rápido en Windows, pero bueno, en general hago un cd, tomo la carpeta, la arrastro, la suelto y bueno, ya aquí tengo mis dos instancias, ok. Vamos a hacer esta más grande de momento y primero que nada vamos a escribir nuestro primer módulo, que va a ser, por ejemplo, vamos a abrir Vim nada más, así, tal cual. Y voy a escribirme dos módulos, ¿ok? Voy a crear dos módulos. El primero de ellos va a ser... ok, esto se ve un poco extraño ahí. Entonces vamos a dejarlo así, CLS y listo. Ahora sí. Vamos a escribirnos dos módulos aquí en Vim. Vamos a crear primero uno que se llame calculadora. Van a ver que estas pruebas son muy simples realmente. Calculadora.py. Y vamos a crearnos un módulo que va a ser el módulo de pruebas, que va a ser... vamos a ponerle test, simplemente para seguir el mismo estándar que en PyTest. Test-calculadora. Calculadora.py, ¿ok? Con esto yo ya sé que este es mi módulo de pruebas. ¿Qué ocurre? Que bueno, aquí realmente no necesito saber si esto es una prueba, si no es una prueba, porque esto lo vamos a ejecutar nosotros de forma manual, ¿ok? ¿A qué me refiero de forma manual? Bueno, aquí simplemente vamos a escribir Python espacio y el nombre del archivo, en este caso test calculadora. Yo le pongo test-calculadora simplemente para indicar que este es un archivo de pruebas para mi archivo de testing, bueno, de testing de calculadoras.py, ok. Vamos a hacer esto para acá y listo. En mi archivo calculadora.py yo voy a definir varias cositas. Primero vamos a definir una que se llame suma, una función que se llame suma. Esta función va a recibir a, b, y lo único que va a hacer es return a más b, ok. Y bueno, ya se podrán imaginar qué es lo siguiente que voy a hacer. Únicamente voy a definir dos o tres, ok. Resta también recibe a, b, y voy a retornar en esta cosa return a menos b, ok. ¿Qué otra cosa voy a hacer aquí? Pues bueno, vamos a definir una última función que sea, por ejemplo, vamos a definir una función que se llame elevar, ok. Y este elevar va a recibir dos cosas. Vamos a hacer aquí el return. ¿Y qué va a recibir esta función elevar? Bueno, muy simple. Voy a recibir a y b, y lo que voy a hacer es retornar a doble asterisco y b. Esto lo que me va a hacer es elevar un número al cuadrado, al cubo, a la cuarta potencia, a la quinta, etc. ¿Okay? Simplemente voy a elevar así esos números. Y listo. Es todo mi módulo que quiero probar, ¿ok? No voy a hacer más, no voy a definir más cosas, simplemente voy a verificar a través de pruebas automáticas y unitarias que esto funcione. Ahora, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a la siguiente página, que bueno, de hecho, esta no es la siguiente página, esta sí. Ahí está. Con este archivo de pruebas, ahora sí, vamos a hacer primero que nada algo importante, que es importar el módulo unit test. Y como pueden ver, esto ya viene directamente de Python. El IntelliSense
me lo sugiere porque esto ya sabe que existe. Ahora, vamos a basarnos en clases, y estas clases prácticamente pueden llamarse como nosotros querramos, no hay problema con eso. Entonces vamos a ponerle test calculadora, abro y cierro paréntesis, y esto sí es importante. Vamos a heredar esta clase. Recuerden que la herencia en Python se maneja de esta forma, que es pasándole el módulo, o en este caso la clase de la que vamos a heredar. Entonces, para seguir esta regla de Python, y esto es Python puro, vas a llamar el módulo de unittest. Y vamos a llamar el test case, ¿ok? El test case no es más que una clase que viene aquí dentro, y es la que me permite reconocer esta clase como una clase de pruebas, ¿ok? Ahora, ya que tengo esta clase, vamos a definirnos primero la primera prueba, que es sumar. Vamos a ponerle primero test guión bajo sumar guión bajo, o vamos a ponerlo en camel case, sumar números. Ok, abro y cierro paréntesis, y ojo, como esto es una clase, no es una función común y corriente. Esto es una clase, entonces los métodos tienen que llamar sí o sí siempre al self. Es como si yo hiciera un this en Java o en JavaScript, ¿ok? Entonces por eso es esta palabra. Pero esto es programación orientada a objetos propia de, pues sí, de Python. Ahora, este objeto self trae varias cositas, y si yo llamo a self punto, van a ver que aquí tengo muchas cosas, muchos métodos. Entre todos estos métodos van a ver que muchos de ellos son asserts. Asserts ya saben que es la etapa en donde yo verifico que algo ocurra. Por ejemplo, assert true, assert warn, assert in, assert equals, not equals, assert false, y etcétera, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que yo puedo preguntar si es que algo pues es igual? Bueno, en este caso, los operadores y todo esto, si nosotros vamos a la documentación de PyTest y bajamos bastante, porque esto está muy abajo, tenemos la parte de los assertions, y aquí ustedes van a ver qué operación es la que hace operación lógica del lado de JavaScript. Esto es como si yo metiera un if, esto es igual a esto, pasa la prueba, ¿ok? Si no, no la pases. Y estos son los operadores. Por ejemplo, el assert equal hace un doble igual. El assert not equal hace un diferente. El assert true pregunta si esto es un booleano y pregunta si esto es true. El assert false igual, pasas un booleano y te pregunta si esto es falso. Aquí utilizas el operador is, el operador in para ver si algo existe en algún arreglo, etcétera, etcétera. Entonces puedes preguntar si esto es una instancia. En general, estos son los tipos de assertions, y yo no se los voy a mostrar todo porque para eso existe la documentación. Lo que sí quiero que vean es que prácticamente para todas las operaciones y comparaciones que nos imaginemos, aquí las podemos hacer. A diferencia de PyTest, que si queremos comparar algo así, usamos estos operadores literalmente. Hacemos uso de la función assert y llamamos estas cositas. En este caso no ocurre así. Como ven, ya tienen sus propios métodos. Entonces vamos a hacer un assert equals. Ahora, recuerden que aquí tenemos el assert equal y el assert equals. Tienen sus diferencias, ¿ok? Vamos a usar el assert equal sin la S al final para hacer varias aserciones. Pero primero vamos a poner una variable expected, y esta variable expected lo que me va a permitir es preguntar qué es lo que espero. Vamos a ponerle res de result, ok, simplemente así. Y vamos a llamar a la variable suma. Ahora esta variable, bueno, esta función suma, perdón, porque no es una variable, es una función, hay que importarla. Así que voy a hacer un import, perdón, vamos a escribir from calculadora import
import suma. Y con esto yo ya puedo acceder a esta función suma. Fíjense, ya me lo reconoce y me pide que pues declare aquí los tipos. Ok, bueno, aquí me dice que no conoce los tipos, pero ya me reconoce los argumentos A y B. Y que me va a retornar algo. ¿Qué me va a retornar? Ni él sabe, pero me va a retornar algo. ¿Esto cómo lo podría arreglar? Pues haciéndole declaración de tipos literales, pero bueno, son cosas de Python que no me interesan ahorita. Vamos a mandarle, por ejemplo, un 3,5. Esto en respuesta tiene que ser, primero, como primer parámetro a este assert equal, lo que voy a mandarle es el primero, el segundo y algún mensaje. ¿Ok? El primer valor que le tengo que mandar es qué es lo que yo espero. Por ejemplo, el result. Luego, lo que espero, que es el número 8. Y aquí, posteriormente, podría agregarle un mensaje. Pero eso por lo general no se ve en este tipo de pruebas. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo llamo a Python espacio test y ejecute el archivo de caché de bin. ¿Okay? Vamos a llamar a Python espacio y vamos a llamar a test calculadora.py. Fíjense, esto ejecuta el archivo, pero no me da respuesta alguna. ¿Qué ocurre o por qué no me da respuesta alguna? Pues es muy simple. De hecho, voy a hacer esto un poquito más grande para que pueda verse bien en pantalla. Esto lo voy a minimizar porque no me interesa tenerlo ahí. ¿Por qué no me ejecuta nada de esto? Bueno, es porque esto por lo general no es como PyTest, que ya sabe identificar dónde correr pruebas. Esto no corre pruebas si es que no encuentra un if main. Si yo llamo a esta declaración de main, van a ver que aquí trae una autoimportación. Entonces, para usarla es if --name name igual a main ¿ok? Esta declaración de aquí es la que me permite declarar, pues sí, el scope del main, de dónde empieza mi programa. Y aquí lo único que voy a hacer es decirle a unittest.main. También pueden encontrar que esto sea una autoimportación, ¿ok? Que aquí venga from unittest import main. Pero esto por lo general no lo van a ver. Esta es la implementación más normal que se encuentra de esta librería, ¿ok? De este módulo. Grabo los cambios y ahora sí, si yo vengo y ejecuto Python y los tests, fíjense como aquí ya dice run on test en estos milisegundos y dice ok, esto significa que mi prueba pasó. ¿Cómo sé que mis pruebas pasan? Pues porque no me marca errores, ok, simplemente corre una prueba que es la única que encuentra y listo. ¿Qué pasa si yo aquí le mando un 9? Grabo los cambios, vamos a volver a ejecutar esta parte, ejecuto aquí y van a ver que algo falló. ¿Por qué? Bueno, vamos a analizar este error. Dice que cuando estuvo ejecutando esto, falló el test sumar números. Fíjense, todo aquí me lo dice muy explícitamente. Falló este test en específico. Main, punto test calculadora, hace un traceback y me marca toda la excepción. Esto sí no me interesa. Lo que me interesa es ver dónde ocurrió. Fíjense, self.assert equal, la respuesta, 9, y me dice que aquí hay un error de aserción. Este assertion error nosotros lo podríamos disparar y crear nuestro propio framework de testing en algún momento, pero quiero que vean, el assertion error lanza tal cual fue el error. Esto dice que 8 es diferente de 9 y yo espero que 8 y este número sean lo mismo. En este caso el error fue porque estos dos números son diferentes. Entonces yo ya sé dónde ocurrió el fallo, que es aquí, el test. Y gracias a este assertion error podemos leer qué es lo que está ocurriendo. Fíjense, 8 diferente de 9. Pero yo estoy preguntando que sean iguales. Con esto hay que tener mucho cuidado porque, ojo, si están preguntando que sea igual,
y no son iguales, aquí les va a decir con el operador de que no son iguales. Si ustedes preguntan que no son iguales y son iguales, aquí les va a decir igual, igual. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿ok? Tienen que tener mucho cuidado en esta parte de estar leyendo pruebas, porque bueno, en general pueden fallar varias. Ahora, ¿qué ocurre si yo escribo una prueba que no pase y una que sí pase, o 20 que sí pasen? Todas se van a ejecutar, todas me van a marcar error. Bueno, vamos a verificar esa parte. Vamos a indentar bien esto. Y fíjense, aquí los dos métodos se llaman igual, entonces sumar números correctamente. Grabo los cambios, bajo aquí y lo único que voy a hacer aquí es que este 9 lo voy a reemplazar por el 8. Esta prueba sí va a pasar, ¿ok? Esta prueba de aquí tiene que pasar, esta prueba de aquí no va a pasar y de hecho aquí me sobra un espacio, entonces quito eso porque por eso me marca el error y listo. Ahora, si yo vuelvo a correr las pruebas, fíjense cómo dice corrió 2 pruebas, ¿ok? Pero solamente me marca cuáles no pasaron, ¿ok? Me marca que en este caso el test sumar números no pasó, que corrió 2 pruebas y que solo una falló. Bueno, entonces cuando no tenga este feedback va a significar que yo efectivamente estoy corriendo las pruebas, pero que alguna no pasa, ¿ok? Por algún motivo no pasa. Ahora, ¿qué pasa si yo mando aquí que las dos pruebas pasen correctamente? Bueno, simplemente me dice run 2 test y me pone punto, ¿ok? Vamos a pasarle el tercer parámetro aquí a estas pruebas para ver si podemos visualizar el mensaje, porque fíjense que el tercero me lo marca como un mensaje. Vamos a ponerle debería sumar 2 números enteros, ¿ok? Enteros. Grabo los cambios, vuelvo aquí, ejecuto y fíjense, no ocurre absolutamente nada. ¿Qué pasa? ¿Tenemos también flags aquí? Bueno, efectivamente sí, yo puedo pasarle el menos v y fíjense lo que aquí ocurre. ¿Qué significa el menos v? Bueno, el menos v efectivamente significa menos verbose. Este pequeño flag nosotros podemos pasárselos igual que como estábamos trabajando con PyTest, y de hecho aquí en la documentación hay una parte, no me acuerdo si es más abajo o más arriba, pero aquí en esta documentación vienen un montón de flags que tú le puedes pasar a esto justamente para poder sacar más descripciones, sacar más cosas. Aquí está command line, puedes ver el buffer, el catch, file fast. Esto solamente va a correr los errores, los que van a fallar y demás, los locals y cosas así. Aquí tenemos el verbose, start directory, patterns y cosas así, ¿ok? Entonces lo que podemos hacer es que si nosotros tenemos que ejecutar varios archivos, pues bueno, podemos hacerlo así, pero en general el verbose ya vieron que es justamente para sacar un poquito más de descripción y saber qué es lo que estamos ejecutando. Por lo general, esto es lo que van a notar ustedes que se hace, ¿ok? Siempre se corren los tests con el menos v. ¿Y por qué? Porque así nos dice el nombre de la función, porque realmente esta parte de aquí, el código, esta parte de aquí de las sumas, pues este mensaje no me lo va a marcar así. Si yo le paso otra vez, por ejemplo, 7, yo sé que esta prueba no va a pasar. Y cuando no pase, bueno, aquí fíjense, el menos b, primero me da una descripción de cuántos tests fueron ejecutados, me dice que el sumar número falló, pero el otro sí pasó, ¿ok? Y aquí, si podemos ver, nos va a decir 8 es diferente de 7 y dice debería sumar 2 números enteros. Este es el mensaje que nos va a aparecer con el assertion error. Es una descripción un poco más clara de qué es lo que podría estar fallando. Pues les digo que esta parte de aquí no es muy útil, ¿ok? Esta parte del message casi no se utiliza. Yo personalmente nunca he visto que nadie lo use.
Y en general, por lo más normal es que se haga esto del "-v" para ver qué test están pasando, cuáles están ejecutando y demás. Ahora, vamos a hacer otro test que sea test restar números, ¿ok? Vamos a cambiar esta función de suma por la función resta. Fíjense cómo esto me permite autoimportarlo de aquí mismo, de calculadora. Importo resta, suma. Y con esto yo ya puedo decir que en este caso 3 menos 5, ¿cuánto debería ser? Bueno, esto debería dar menos 2, pero vamos a hacerlo no con números negativos. Vamos a cambiarlo. 5,3. Y ahora sí, 5 menos 3 tiene que dar 2, ¿ok? Grabo los cambios y ahora sí, si ejecuto esta parte de las pruebas, aquí dice que ambas pruebas pasan. Entonces, la resta del número ya la ejecuté, la resta de las sumas ya las ejecuté. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bueno, vamos a definir otra prueba que va a ser test _ y vamos a ponerle elevar un valor al cuadrado, ¿ok? Al cuadrado le pasamos el self y aquí simplemente dos puntos, vamos a ponerle el result igual a la función elevar, abro y cierro paréntesis, y aquí le voy a decir que eleve no sé, algún número que pueda elevar. Por aquí tengo una calculadora, vamos a hacer un cómputo un poco más complejo, 8 al cuadrado, ¿ok? 8 al cuadrado resulta que tienen que dar 64, 8,2, y vamos a hacer pues prácticamente esto, self.assert equal, recuerden equal, no equals, equal, y vamos a mandarle el resultado y vamos a pasarle aquí que espero que sea 64. Grabo los cambios, ejecuto mis pruebas y fíjense, todas pasan, ¿ok? Ahora, yo podría preguntar que, bueno, esto no debería ser 16. Esto también es una operación válida, porque recuerden que, bueno, si aquí nos faltara un asterisco, bueno, esto daría otros números. Podría ser, no sé, que nos confundamos y le pongamos un más, algo puede pasar. Podremos hacer también los assert not equal, ¿ok? Que esto no sea igual a que esto sea diferente, ¿ok? Estas dos cositas sean diferentes. Vamos a ejecutar las pruebas y fíjense, todas pasan nuevamente. Eso significa que, bueno, ya nosotros estamos haciendo bien las pruebas, ¿ok? Y vamos a poner otra vez hacer equal, y aquí simplemente vamos a ponerle otra vez 64. Grabo los cambios, vuelvo aquí, ejecuto, corren todas mis pruebas, pasan todas mis pruebas, y lo que les digo, si yo en algún momento refactorizara esta parte de aquí, y yo, no sé, aquí simplemente le cambiara, en lugar de eso le pusiera un entre, por ejemplo, grabo los cambios y estos números ya no van a ser los mismos. Si yo ejecuto esto, fíjense cómo falla. ¿Por qué? Aquí me lo dice. Elevar un valor al cuadrado falló, y falló porque 4.0 es diferente a 64, ¿ok? Entonces yo ya podría identificar que, por ejemplo, aquí algo falló, pero si es que si revisamos la prueba y este es el valor que nosotros esperamos, en este caso este es el valor que nosotros esperamos, bueno, yo podría decir que lo que está mal es mi método, y efectivamente sí lo es. Entonces pongo otra vez esto, corro mis pruebas y fíjense, todo pasa bien, ¿ok? Es muy entretenido de estar haciendo esto. Ahora, la última cosita que yo les mostré cómo se hace en la parte de TDD con PyTest
fue el disparar excepciones. Y yo puedo hacer algo bastante curioso. Por ejemplo, vamos a definir algo. Vamos a definir primero dos casos. Es más, solamente vamos a hacer una función dividir dentro de nuestro código de la calculadora. Vamos a ponerle dividir, recibo A, recibo B, y dentro, o más bien, sí, de aquí vamos a hacer un return A entre B. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a disparar una excepción esperada y voy a forzar que esto ocurra. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, basta con que yo ponga aquí def test guión bajo y le ponga aquí cualquier nombre. Por ejemplo, excepción dividir entre 0. Ok, 0. Aquí mando el self. Y simplemente basta con que yo aquí le ponga dos puntos. Result igual a dividir. Asegúrense de importar esta cosa de acá, porque a veces lo hace, a veces no. Vamos a ponerle dividir, que si no estoy mal, sí es esa la función. Y bueno, ya que le puse dividir, si es que esto lo reconoce, si le puse así, dividir, ¿sí? Entonces, bueno, vamos aquí, dividir, y vamos a pasarle 3,0. Esto me va a dar un error, ¿ok? Esto me tiene que dar un error. ¿Qué ocurre? Que bueno, yo no puedo hacer un self, hacer raise, porque no funciona así. Pero sí puedo hacer algo muy parecido. ¿Cómo? Bueno, si vieron la parte de PyTest, ya saben que hay una parte que dice white. No, es el wait. Ok. Es el wait. Perdón, es el with. Así sí. Es el with de self.assert raise. Ok, esta parte del assert races va a requerir un único parámetro. ¿Qué parámetro me va a pedir? Bueno, el tipo de excepción. Si yo nada más le pongo o le paso la exception, va a capturar prácticamente todas las excepciones, pero esto no es algo que yo quiera. Ahora, para que esto lo ocupe, tengo que pasarlo así, y de hecho voy a quitar esta parte, ¿ok? Y vamos a borrar eso de ahí. Está. Esta es la estructura de una excepción. ¿Por qué? Porque bueno, yo espero que todo lo que esté dentro de este bloque, una función que yo llame, en estas condiciones dispare una excepción, cual la que sea, pero quiero que dispare una excepción, ¿ok? Grabo los cambios y yo ya sé que cuando yo divida algo entre 0 va a dar error. Entonces corro esto y fíjense, todos los test pasan. Ahora, si quiero ser más específico y disparar una excepción, o que yo mismo cree o algo así, voy a pasarle simplemente el nombre, en este caso Zero Division Error, ¿ok? Este es el nombre de la excepción en específico que tiene que lanzar esto. Corro mis pruebas y si todas pasan, significa que todo está pasando correctamente. Todo se está ejecutando como debería. Vamos a esperar aquí. Dividir me lo está marcando como erróneo. Yo nunca voy a entender cómo de repente pasan esas cosas, pero fíjense, todas mis pruebas están pasando. Aquí ya corrió mis pruebas, ya las ejecutó, ya las pasó. Entonces, pues bueno, vamos aquí, imaginemos que esto es una división válida. Dividir 3 entre 2, o sea, esto no va a disparar una excepción. ¿Por qué? Porque esto sí es algo válido. Entonces, aquí todo se va a disparar
Y fíjense, va a decir que el error de aserción es que Zero Division Error no fue disparado, no fue una excepción, ¿ok? Que en este caso en específico no se disparó una excepción de este tipo, ni de ningún otro. Entonces, pues bueno, con esto nosotros ya podemos también hacer pruebas de excepciones, hacer pruebas unitarias de lo que queramos. Y prácticamente, pues bueno, esto era lo que quería mostrarles cómo se hace, con lo que quería jugar un rato, para que vieran cuáles son las diferencias entre PyTest y pues sí, el unit test que ya viene integrado en Python. Eh, Son cosas muy entretenidas de usar, son cosas muy divertidas de usar, muy recomendables. Personalmente a mí me gusta usar más PyTest, pero ya saben, para gustos colores, hay lugares donde tendrán que usar esto, donde podrán usar lo que quieran, etcétera. Entonces, pues bueno, no voy a entrar en discusión con eso. Solo, pues sí, esta es la parte que quería mostrarles y, perdón, esa es la parte que quería mostrarles cómo se hace. Espero que el videito les haya gustado y les haya servido también. Y bueno, sin más por el momento, like, favoritos, comenten y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.